Estamos normalizando sobrevivir, pero nos estamos olvidando de que podemos vivir de verdad. Las personas se mantienen cansadas todo el tiempo, trabajan cansadas, llegan a la casa cansadas, descansan cansadas. Una de las causas de esto y también uno de los efectos es que las personas se sienten vacías y que la vida no tiene como mucho sentido. Por eso es que nosotros no creemos que sea lo que todo el mundo parece creer, que es falta de tiempo, falta de plata o falta de energía para hacer las cosas, sino que es falta de dirección, falta de ese sentido que le dé motivación a lo que estamos haciendo todos los días. Y esto se ve clarísimo porque uno puede aguantar muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento si tiene un sentido y una dirección específica. Y por el contrario, una vida muy cómoda se puede sentir muy pesada si no tiene ese tipo de dirección. Esto es lo que pasa cuando priorizamos sentirnos bien sobre tener y vivir con un sentido y una dirección específica que nos permita hacer las cosas que incluso son difíciles o incómodas. En este episodio vamos a aterrizar esta idea, no desde frases bonitas, sino desde herramientas prácticas y formas de aplicarlo a tu vida que te permitan darte cuenta de qué es lo que te mueve y cómo empezarlo a vivir de verdad. Si lo que hablamos aquí te resuena, compártelo con otras personas y recuerda suscribirte, darle en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. En una época tan polarizada como la nuestra, en donde todo es blanco, negro, izquierda, derecha, dolor, placer, creo que la clave está en lo que decía Aristóteles: la virtud está en el medio. Para conocerte más y crecer como persona, puedes hacer distintas cosas: relacionarte más contigo mismo, escribir, meditar, hacer deporte, cultivar tu soledad. Pero es importante entender que en este caso más no es mejor, sino que al contrario puede llegar a ser contradictorio. No quedarnos encerrados en nosotros mismos. No es preguntarte qué quiero yo de la vida, sino qué la vida me está pidiendo a mí en este momento. Viktor Frankl, un psiquiatra vienés que estuvo encerrado en los campos de concentración, observó algo muy fuerte entre sus compañeros. Quienes se enfocaban solo en sobrevivir eran los que más rápidamente se quebraban, mientras que esas personas que tenían un motivo por el que vivir duraban más tiempo. Algo pendiente que tenían que hacer, un amor al que volver o una idea o una experiencia con la que conectar. La pregunta es: ¿qué te pide la vida? ¿Te pide valentía? ¿Te pide honestidad? ¿Te pide cuidar mejor una relación? ¿Te pide que te cuides mejor a ti? El sentido nunca está encerrado en el yo, en lo que quiero yo, en mí mismo. Siempre está dirigido hacia afuera. Y ojo, porque aquí muchas personas a veces se pierden. El hecho de que el sentido esté dirigido hacia afuera no quiere decir que debas abandonarte a ti mismo, que lo de afuera sea más importante, sino que trascenderse a sí mismo hace parte de ese proceso de conocerse. De hecho, en episodios anteriores hemos tratado justamente eso. No vale la pena vivir una vida con sentido si no aprendemos a cuidarnos. Y eso implica cuidarnos física, mental y espiritualmente. Aquí te dejamos el episodio para que lo mires. Ahora, para trabajar un poco este tema, imagínate en tu cumpleaños número 80. ¿Qué te gustaría que dijeran las personas más importantes de tu vida sobre ti y sobre lo que dejaste? No te centres mucho o demasiado en tus logros personales o en lo que hiciste o en tu trabajo, sino ¿qué dirían de ti? ¿Cómo fuiste como persona? No lo pienses demasiado, déjalo que fluya. Ahí muchas veces pueden aparecer pistas de lo que tú consideras valioso para ti. Pero aquí puede surgir una pregunta difícil. ¿Qué pasa cuando sabes lo que es valioso para ti, lo que es importante para ti, pero la vida te pone a prueba? La vida se complica, se sale de control, la vida duele. Entonces ahí nos encontramos con una disyuntiva. El sentido real no se pone a prueba cuando todo está bien, se pone a prueba cuando la vida aprieta. Veámoslo en la siguiente sección. Hay algo que todos entendemos en la teoría y que estamos relativamente de acuerdo, pero que muy pocos aplicamos de verdad. Casi todo lo que pasa está por fuera de nuestro control. Está el clima, está la política, está lo que pasa al otro lado del mundo, está incluso las reacciones de las otras personas y muchas cosas hasta de nuestro propio cuerpo. Y la mayoría del sufrimiento que nos metemos a nosotros mismos es por tratar de controlar lo incontrolable. Por eso ahí Viktor Frankl nos decía que incluso cuando nos quitan todo o aparentemente nos quitan todo, siempre nos queda algo y es la libertad de cómo vamos a responder. Y eso no es una frase que simplemente se pone en un fondo de pantalla. Eso es algo que podemos vivir realmente, ser el tipo de persona que queremos ser y darle el sentido que queremos. O más que el que queremos, el que hemos descubierto que es para nosotros y que podemos llevar hacia afuera. Frankl lo descubrió cuando estaba en los campos de concentración y veía personas sufriendo mucho, pero que incluso en esas circunstancias eran capaces de compartir y de mantener una motivación. En el sufrimiento también, incluso especialmente ahí, es donde nos damos cuenta de quiénes somos realmente
y cómo vamos a responder ante esas situaciones tan difíciles que no elegimos, que no podemos controlar, pero que sí podemos darnos la oportunidad de ver qué queremos hacer de ellas. Y eso se conecta con lo que hablábamos en unos episodios pasados de cómo estás respondiendo en el día a día, de esos patrones, de esos hábitos que todos los días estamos repitiendo, casi siempre de una manera automática e inconsciente, pero que podemos empezar a tomar cierto nivel de control si nos damos la oportunidad de observarlo. Aquí te dejamos esos videos para que los repases, para que te des cuenta de cómo estás viviendo y hacia dónde estás dirigiendo tu vida en consecuencia. Para que puedas observar esto de una manera más práctica, te invitamos a que identifiques 5 situaciones que hayan pasado la última semana. ¿Qué emoción sentiste? ¿Cómo respondiste? Y después, ¿cómo te hubiera gustado responder? Y ahí vas a identificar el valor que está detrás de esa respuesta que hubieras querido tener. Por ejemplo, honestidad, valentía, amor, compasión. Eso te va a permitir darte cuenta de cómo tus acciones te están llevando hacia donde no quieres y cómo las acciones que sí quieres hacer a veces parecen tan elusivas, pero que podemos empezar a trabajar poco a poco, y eso es lo que vimos en los episodios anteriores que te comentamos. Eso es algo que vemos con muchísimas personas que se acercan a nuestros círculos de encuentro, en nuestras mentorías. Ellas saben qué valores les parecen importantes y qué cosas quieren perseguir en la vida, pero cuesta verlos de una manera práctica en el día a día. Es que el sentido entonces no es una emoción o algo que sentimos en un momento y ya, sino que es algo que se da en la manera práctica en cómo vivimos. Frankl lo describe en 3 maneras muy específicas y es justo lo que vamos a ver ahora. Sabiendo que el sentido de la vida es algo tan existencial, a veces se entiende o se comprende como en las películas, en la televisión, en las series y en los libros, como si fuera una misión épica que tenemos que vivir. Pero realmente el sentido de la vida se concreta en 3 maneras según Frankl. Estas 3 no tienen que ser excluyentes, no tienen que ser una o la otra, pueden ser todas al mismo tiempo o algunas al mismo tiempo. La primera tiene que ver con lo que creas, el sentido de lo que creas, y se centra en lo que haces, en lo que construyes, en lo que diseñas, en lo que propones, ¿cierto? Y se refiere, por ejemplo, a tus hobbies, tus proyectos solidarios, eso que le regalas al mundo. Y también ahí tiene que ver el trabajo, el tipo de trabajo que haces y su naturaleza y el impacto que deja. La segunda puede ser a través de la experiencia, esas experiencias que nos cautivan, que nos conectan con la vida, como por ejemplo el amor, la naturaleza, la amistad, todo ese tipo de experiencias que tienen que ver con nosotros. Frankl cuenta esta anécdota de su propia vida. Contaba que cuando estaba en los campos de concentración, el pensar en su esposa le daba fuerzas para seguir resistiendo al horror. Y eso es muy fuerte, porque a pesar de no estar juntos, el amor le daba fuerzas y le daba sentido para seguir viviendo. Y la tercera vía es una vía de lo inevitable. Es cuando aparece el sufrimiento, el dolor, y no puede ser evitado. Ahí la experiencia o el sentido no se centra en lo que ocurre, en lo que pasa, sino en cómo decides vivir, en cómo lo asumes, en cómo lo atraviesas, y en medio de ese atravesarlo te conviertes en una persona particular. Y es que el sentido no viene en grandes decisiones o en grandes experiencias, sino muchas veces en lo cotidiano. Por ejemplo, un proyecto, una reconciliación, un servicio posible, una relación o incluso la soledad. Para aterrizar esto de manera práctica, divide en 4 partes tu vida: trabajo, en lo personal, relaciones y servicio. En esas 4 partes, revisa qué legado quieres dejar. Nada épico, nada estrambótico, pues algo real, algo concreto. Honestamente, puede ser difícil ver esto tú solo, y por eso nosotros tenemos varios espacios que ayudan a las personas a ver cada vez más ese sentido de vida. ¿Cuáles? Tenemos unos círculos de encuentro en donde un grupo de personas que están buscando el cambio, tener ciertas claridades, se encuentran para conversar de la vida sobre temáticas específicas, y también tenemos unas mentorías en donde acompañamos a las personas durante 10 semanas en un proceso de transformación. Uno de los temas tiene que ver con este sentido de vida. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque muchas veces es muy difícil aterrizar todo esto tú solo, y en compañía de otros que también están por un camino parecido puedes entender, reflejarte, comprender ciertas dinámicas, empatizar y así aterrizar mejor las cosas. Hay un fenómeno muy fuerte que está pasando ahora, y es que hay personas extremadamente ocupadas que tienen mucho por hacer, pero al final se sienten vacíos. Hay una razón por la que esto sucede y la veremos a continuación. Hay algo que Frankl hablaba mucho, y es el tema del vacío existencial, incluso mucho antes de lo que ahora se ve en las redes sociales y en esta hiperestimulación que tenemos todos los días.
personas muy ocupadas pero vacías por dentro, haciendo cosas todo el tiempo, constantemente entretenidas y llenas de cosas, pero sin una vida que les mueva realmente a hacer algo más. Y además se sienten profundamente cansadas, desmotivadas y sin una dirección muy clara, sin esperanza de hacia dónde quieren que vayan sus vidas. Y esto nos muestra esos dos extremos que hablábamos al principio. Personas muy enfocadas hacia afuera, hacia los logros, hacia cómo me ven los otros, hacia lo que se ve en redes sociales, lo que quiero lograr, cómo le muestro a otras personas que soy exitoso, que soy productivo y cómo demuestro que soy una persona social, que tiene muchas amistades, que tiene muchas conexiones. Y por otro lado hay muchas personas muy encerradas en sí mismas, que están constantemente huyendo de los compromisos reales que implican las relaciones, de la incomodidad que implica acercarse a la intimidad con otra persona y que no están dispuestos a poner de su parte para construir lo que implica realmente una relación y un proyecto que implique algo hacia afuera, algo para entregar hacia otras personas, por lo que están constantemente encerradas en sus decisiones, en sus opiniones, en cómo se ven a sí mismos y en lo que les importa solamente a ellos. En ambos extremos aparece algo parecido y es falta de claridad con lo que realmente quiero, con lo que realmente siento para mi vida. La clave está en el equilibrio, en cómo puedo combinar ese autocuidado y esa manera de conectarme conmigo, pero también en salir a otras personas, en enfrentarme a la vida y en que eso me dé esa retroalimentación para constantemente estar ajustando el camino y que esté direccionado hacia donde quiero. Por eso esta semana vas a hacer dos cosas. Vas a agendar un espacio solo para ti, sin pantallas, sin afán, en el que vas a conectarte contigo de una manera muy personal. Puede ser escribiendo, puede ser meditando, algo que para ti te conecte contigo, que puede ser incómodo, sobre todo para las personas más abocadas hacia afuera. Y también vas a agendar un espacio con otra persona, que también puede ser incómodo para los que están más metidos en sí mismos, en los que puedas tener una conversación más profunda, cuestionar algo o sentirte cuestionado por algún tipo de retroalimentación. Si sientes que te cuesta encontrar ese equilibrio y que se te sale un poco de las manos, te invitamos a nuestros círculos de encuentro, a nuestras mentorías, a que nos comentes, a que nos escribas y nosotros podemos ayudarte a que puedas ir aclarando más ese camino y lo puedas ir viendo más concretamente en tu día a día. El sentido muchas veces no aparece en cosas gigantes, sino en nuestras decisiones pequeñas, en cómo amas, cómo trabajas, cómo decides cuidar aquello que te importa y obviamente cómo sufres, cómo te enfrentas al sufrimiento. Te dejamos con esta pregunta: ¿para qué o para quién estás viviendo hoy? No cuando todo mejore, no cuando todo esté fácil, no cuando todo esté claro. Hoy, en este momento, en esta circunstancia. Si te gustó el episodio de hoy, comparte y suscríbete. Si quieres seguir profundizando en esto, ten presente que nosotros cada 15 días tenemos los círculos de encuentro los días martes y también tenemos mentorías para acompañarte en este proceso de descubrir tu sentido y de volverlo concreto en tu día a día.